Impresiones de un viaje a Los Ángeles, por Mike González. A bordo del Queen Mary. Para hablar acerca de este imponente e histórico barco, es necesario llenar muchos tomos. Sus datos encierran una verdadera epopeya. Y como me ha gustado narrar el más mínimo detalle, tuve que recorrer constantemente el folleto que dan en la entrada. Para ingresar es necesario hacer cola porque todo el mundo quiere conocerlo. A los visitantes les ponen un sello en el brazo, aparentemente invisible, pero al salir se dan cuenta que despide un color verde fosforescente. El croquis o folleto está escrito en inglés. Lo que no entendí, lo adiviné, y espero no haberlo hecho tan mal para no confundir a quienes lean estas impresiones. Henry Ford, Dwight Eisenhower, Aristóteles Onassis, Fred Astaire, Ginger Rogers, Charles Chaplin, Greta Garbo, Cary Grant, Stan Laurel y Oliver Hardy, el seco y el gordo del cine mudo. James Stewart, Spencer Tracy y otras distinguidas personalidades viajaron en el Queen Mary. El ancla y la sirena pesan casi 16 toneladas. En un pequeño compartimiento vimos una pequeña prensa donde imprimían el Ocean Times. En otra sala exhiben una película donde presentan toda la historia del barco. Explican la importancia del buque en la paz y en la guerra. En el cuarto de máquinas vimos y sentimos los efectos de una terrible tropical. Inmediatamente se dejó escuchar la sirena de alarma y se desató la tormenta. Rayos y relámpagos atemorizaban a los visitantes, mientras los vidrios se opacaban por las lluvias torrenciales que envolvían al Queen Mary. Los mandos no obedecían y el imponente buque estaba a la deriva. ¿Qué espantosa catástrofe nos amenazaba en aquel momento? Nuestro guía, en inglés por supuesto, narraba los pormenores de la aventura que estábamos viviendo. Al terminar la demostración, todo el mundo quedó sorprendido, porque al volver a cubierta estaba seco. Ni señas del peligro que momentos antes nos habían aterrorizado. Había sido un truco para impresionar a los visitantes. A 30 pies bajo el nivel del mar se encuentran gigantescas tuberías y ejes conectados a 4 propelas, cuyo peso es como de 35 toneladas. En el Teatro Royal exhibieron una película con escenas de su construcción y echada al mar. Casi 300,000 intervinieron en su construcción. En cubierta, al frente, hay un cañón de 40 metros. Continuamos recorriendo la cubierta y llegamos en el momento justo que iban a hacer una demostración del funcionamiento de los 24 botes salvavidas. Su mecanismo es tan perfecto que nos dejó con la boca abierta. Parecía un gigante dormido que de pronto cobraba vida. Los botes tienen 36 pies de largo, con capacidad para 145 pasajeros. Un mecanismo hidráulico los baja y vuelve a subir con precisión asombrosa. El barco tiene un gimnasio, un cuarto para niños, otro para clases de dibujo, comedor, capilla, barbería, etc. Desde la parte más alta se ven los grandes rascacielos de Long Beach. En un día soleado, la isla de Santa Catalina, situada frente a Maryland. Los camarotes de los principales miembros de la tripulación, no obstante de ser pequeños, están cómodamente acondicionados para que la travesía sea agradable. El Queen Mary abandonó su astillero el 24 de marzo de 1936 y durante 31 años de travesía en el Océano Atlántico llevó miles de turistas y soldados de las fuerzas aliadas. Fue construido por la Cunard Ship Company y recorrió 3.807.277 millas, equivalentes a 8 viajes de ida y vuelta a la Luna.
fue el transatlántico más veloz del mundo y transportó la incomparable cantidad de 2.114.400 de pasajeros y casi 1 millón de soldados. Durante la Segunda Guerra Mundial fue el cuco de los alemanes. Adolfo Hitler ofreció $250.000 de recompensa y la Cruz de Hierro para quien lograra hundirlo. Fue el último de los grandes buques de 3 chimeneas, pesa 81.000 toneladas y su longitud es de 310 metros. Cuando llegó a Nueva York por primera vez, tuvieron que construir un nuevo muelle y un dique de arena en Southampton. Es tan grande que la mayoría de los pasajeros tenía que llevar un mapa para no perderse. Nosotros dimos vueltas extras para encontrar el camino porque nos extraviamos. Tenía 38 salones para los pasajeros de primera clase, 13 bares y el comedor ocupaba 1/4 de hectárea, aproximadamente, una verdadera ciudad flotante. Habían casi 3.000 personas, 600 teléfonos, 2 radiodifusoras, 378 tomas de agua para combatir incendios, 7.000 relojes públicos, 850 cajas de caudales y 2 centrales eléctricas para darle corriente a 300.000 bombillas de 30 vatios. Durante el desayuno, los pasajeros podían saborear las más deliciosas comidas, pero habían problemas para decidirse, no por falta de variedad, sino por exceso. Habían 30 platos diferentes, incluyendo cereales y 5 clases de pan tostado. Como a la mayoría le gustaba leer, podía adquirir su ejemplar de El Ocean Times, que les brindaba noticias del barco y las más relevantes del mundo. Además, podían comprar un billete de las apuestas a bordo. Si ganaban, recibían hasta $4.000. Quienes momentáneamente se sentían aburridos podían sentarse en una silla para contemplar la inmensidad del océano y recibir las suaves caricias de la brisa. A las 4:30 era la hora del té y por las noches se podía jugar bridge o lotería. En esa gigantesca ciudad flotante habían 12 radiotelegrafistas, 8 agentes de seguridad para mantener el orden y detener a los polizones, 20 músicos, 2 médicos, un jardinero para cuidar las miles de plantas del barco, 206 camareros, 6 barberos y un sirviente para la sala de baños turcos. Solo en la sala del departamento de máquinas habían 254 empleados. El jefe también era conocido como alcalde. Era un marino experto que a menudo, después de haber desempeñado ese cargo en el Queen Mary, pasaba a ser comodoro de la flota de la Cunard y quizá hasta noble del reino. Quien hubiera tenido ese cargo en el gemelo, el Queen Elizabeth, alcanzaba ese honor. Ese famoso buque fue el número 534 de los astilleros de John Brown. Los ejecutivos del Cunard lo diseñaron para que fuera el transatlántico más lujoso y veloz del mundo. Querían llamarlo Queen Victoria, pero al ser consultado, Jorge V dispuso que se llamaría Queen Mary. Todo esto sucedió en Glasgow. Una mañana lluviosa de septiembre, 200.000 personas se congregaron para ver oprimir el botón eléctrico en una gigantesca grada de los astilleros de John Brown. Segundos después, la majestuosa mole del casco del buque se deslizaba por las aguas del río Clyde. Tenía capacidad para 2.000 pasajeros. 20 meses después, un ejército de artesanos, bajo el mando de 30 diseñadores, escultores y pintores, lo tenían preparado para hacer el primer viaje a la ciudad de Nueva York. Durante su trayecto, el capitán Sir Edgar Britten, sin proponérselo, estuvo a punto de imponer una marca mundial. Solo le faltaron 42 minutos para igualar el récord del Normandí,
que había sido construido unos meses antes y tenía 3 metros más de eslora. 3 aviones de Eastern Airlines, al mando del héroe Eddie Rickenbacker, volaron a 160 kilómetros de la costa para echarle flores, mientras otros aviones militares volaban en torno al Queen Mary. Pasados 2 meses, el viaje de retorno, el gran buque estableció la marca de 3 días, 23 horas y 57 minutos, un término medio de 30.63 nudos. Un año más tarde, el Normandie superó ese récord. Fue una lucha constante entre los colosos de los mares. Unas veces ganaba el Queen Mary y otras el Normandie. Al estallar la Guerra Mundial, el 3 de septiembre de 1939, la ventaja era para el Queen Mary. En la travesía más rápida efectuada de oeste a este, logró establecer la marca de 3 días, 20 horas y 42 minutos. El 21 de marzo de 1940 se hizo a la mar rumbo desconocido, cumpliendo órdenes secretas. 4 semanas más tarde estaba en Sydney, Australia, donde le hicieron unos cambios para que pudiera albergar 5.500 soldados. Los efectivos de una división, cada litera sería para 2 y 3 hombres que se turnaban para ocuparla. Viajaba más aprisa que los submarinos y siempre navegó sin escolta. Durante gran parte de la guerra se convirtió en hospital flotante. Al terminar la devastadora Guerra Mundial, el Queen Mary hizo 6 viajes, de febrero a mayo. Llevó a 9.000 señoras inglesas casadas con soldados estadounidenses y a unos 4.000 niños a Nueva York. Para acomodar a los niños en el comedor, idearon sillas plegadizas. En septiembre de 1946, el famoso buque volvió a Southampton para entrar, por primera vez en casi 8 años, en dique de carena. Habían muchas cosas que hacer en el transatlántico. Los muebles almacenados en Inglaterra, Sydney y Nueva York volvieron a sus puestos. 4.000 personas se encargaron de renovar, limpiar y decorar el buque. Tardaron 1 año para ponerlo en condiciones de volver a recibir pasajeros. Todo el mundo soñaba con viajar en el transatlántico, pero en julio de 1952 sufrió la primera humillación. Después vendrían otras. Un barco que en comparación con el Queen Mary era un pigmeo, el United States, de 51.000 toneladas, lo relegó a segundo plano al establecer la increíble marca de velocidad. La Cunard, muy apesarada, tuvo que suprimir la lista de pasajeros del Queen Mary. La orgullosa frase, el transatlántico más veloz del mundo. Además, la llegada de grandes aviones de retropropulsión hizo que el buque empezara a tener pérdidas millonarias. Ante la imposibilidad de continuar operando con déficit, el 8 de mayo de 1967, el capitán abrió un pliego sellado donde se informaba que el Queen Mary y el Queen Elizabeth estaban en venta. Era una decisión dolorosa, pero no quedaba otro camino. 2 meses más tarde, se reunieron los directores del Cunard para considerar 18 ofertas. Un magnate de Hong Kong deseaba comprarlo para convertirlo en hotel. La ciudad de Nueva York hizo otra oferta. Lo destinaría a escuela de segunda enseñanza. La más cuantiosa fue de $3.450.000, hecha por la ciudad de Long Beach, California. El 9 de diciembre de 1967, a las 10 de la mañana, el famoso Queen Mary hacía su último viaje a Long Beach. Al terminar nuestro paseo, no creíamos haber estado allí. Empezaba a oscurecer. En el lado izquierdo había un teatro al aire libre y escuchamos un coro mixto. Voces celestiales como querubines
cantaron el Mesías de Händel. Miles de fuegos artificiales iluminaron la cubierta del Queen Mary. En un parqueo había una elegante limusina, auto lujoso extra largo, que solo se ven en películas o historietas de millonarios. Miércoles 22 de agosto de 1984.